Bienvenido al nuevo podcast. Primero tenemos que hablar del nuevo gobierno de coalición en minoría de izquierdas que tiene España. La derecha lo detesta. ¿Funcionará? Para llegar hasta aquí, Pedro Sánchez ha tenido que desdecirse 2 veces. Ha llegado a un acuerdo al final con Podemos, a quien pensaba destruir políticamente en las elecciones generales en noviembre. El señor Sánchez también ha tenido que llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana, cuyo líder, Oriol Junqueras, está en la cárcel tras ser condenado por sedición. A ellos les gustaría no ser españoles directamente. Yo soy Matthew Bennett. Hoy es domingo 18 de enero de 2020 y este es el primer episodio de Bennett en España. El ciclo de política española en el que estamos inmersos se remonta a 2014. Podemos apareció de repente en las elecciones europeas, el rey Juan Carlos abdicó de inmediato y el Partido Socialista eligió a un nuevo líder, Pedro Sánchez. En aquel entonces, Pablo Iglesias estaba más cabreado y tenía menos experiencia. Vendía un asalto al cielo y quería derribar el sistema constitucional entero. Para él era la causa raíz de todos los males de los españoles tras años de crisis económica. Mariano Rajoy aguantó en el poder durante 2 elecciones generales fragmentadas en 2015 y 2016, en gran parte gracias a que el Partido Socialista se deshizo del señor Sánchez. Se había negado a apoyar al líder popular. Sánchez renunció a su escaño en el Congreso y anunció que iba a recorrer España en su coche para hablar con los militantes del partido, para recuperar su apoyo. Lo consiguió y escoró al PSOE más hacia la izquierda. Desde entonces, él y Pablo Iglesias han luchado por dominar la izquierda en España. El año pasado, el señor Sánchez se empeñaba en gobernar en solitario y hubo 2 elecciones generales más y aún más fragmentadas. En las de noviembre vimos el colapso dramático de Ciudadanos, de 57 a 10 diputados. Albert Rivera dimitió. Como Sánchez con Rajoy, también se había negado a apoyar al señor Sánchez. Ese acuerdo de centro-izquierda podría haber gobernado de manera sensata con una mayoría razonable. Pero si ese acuerdo de centro-izquierda no fue posible por problemas políticos o seguramente por un antagonismo personal insuperable entre los 2 líderes, ¿qué tipo de acuerdo iba a conseguir España? Desde luego, nunca iba a ser con Vox y con Santiago Abascal, y tampoco sucedió con Pablo Casado y el Partido Popular, a pesar de la gran cantidad de editoriales y columnas a favor de la idea desde la derecha. Los comentaristas conservadores esperaban evitar que los separatistas catalanes y Podemos se acercaran al nuevo gobierno nacional por el bien de la unidad de la nación y de la economía. ¿Podría el señor Sánchez, tan tozudo y tan cambiante en su retórica, cambiar de nuevo y llegar a algún acuerdo con Podemos y con los separatistas catalanes? Durante el otoño, antes de las elecciones, llegó a decir incluso que no dormiría bien por la noche si Pablo Iglesias se uniera a una coalición de izquierdas para intentar gobernar el país. Y durante la campaña electoral prometió a los españoles sobre el asunto catalán que reformaría el Código Penal para volver a ilegalizar los referéndums ilegales. A pesar de más protestas desde la derecha, el rey Felipe, como es su deber, nombró al señor Sánchez candidato a presidente del gobierno. Otra vez. ¿Qué tendría que darles esta vez a Podemos y a los separatistas catalanes para seguir en la Moncloa? El debate de investidura duró 2 días y medio. Sánchez arrancó con "no se va a romper España ni la Constitución, se va a romper el bloqueo". La derecha protestó de inmediato, porque ¿qué necesidad había de decir eso si no había ningún peligro para España o para la Constitución? También dijo que la ley por sí sola no basta. La ley es la condición, el camino es el diálogo. Y describió a 3 grupos: los catalanes separatistas que no se sienten españoles, los catalanes no separatistas que se sienten ignorados, y los españoles en el resto del país que sienten rechazo
hacia los separatistas. «Señor Sánchez, ¿usted duerme bien?», preguntó el señor Casado en referencia a los comentarios del señor Sánchez durante el otoño sobre la pesadilla de intentar formar un gobierno con Podemos y Pablo Iglesias. También le pidió al señor Sánchez que aplicara de nuevo el artículo 155 en Cataluña si Quim Torra, el presidente autonómico separatista, se negara a marcharse después de ser condenado por desobediencia en diciembre. El señor Torra sigue allí. «Usted podrá dañar nuestra nación, señor Sánchez», dijo el señor Casado, «pero no podrá acabar con ella». Santiago Abascal, el líder de Vox, dijo que el señor Torra estaba en total y absoluta rebeldía y que había arriado la bandera de España en Barcelona. El señor Quim Torra debe ser detenido. El señor Sánchez, según el señor Abascal, era un fraude, un mentiroso y un estafador. Gabriel Rufián, para Esquerra, fue quizás menos separatista de lo habitual, pero el último día habló su compañera Montserrat Bassa, hermana de una de las separatistas catalanes encarceladas por sedición. «Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España», dijo, pero al final Esquerra se abstuvo a favor del señor Sánchez. Ahora bien, este debate de investidura tras unas legislaturas fragmentadas y polarizadas entre 2015 y 2019, en las que no se logró gran cosa, ha sido muy bronco y lleno de referencias históricas a momentos broncos hace un siglo. Este Congreso, con diputados de 19 partidos, comparado con 13 partidos hace 6 meses en el 2015 o en el 2011, está aún más fragmentado que los anteriores. La izquierda no solo se ha dividido entre los socialistas y Podemos y la derecha entre el PP, Ciudadanos y Vox, sino que ahora hay diputados regionalistas de Cantabria, Navarra y Teruel. Al final, sin embargo, ha sido una votación ligeramente a favor del señor Sánchez, tras unas elecciones generales y en el primer intento con el primer candidato propuesto por el rey. Pero ni ganó las elecciones con una mayoría, ni el núcleo del gobierno nuevo tiene mayoría. El resultado, 167 a 165, no fue una votación contra Mariano Rajoy, pero tampoco ocurrió en el segundo o tercer intento antes de una nueva convocatoria automática de terceras elecciones. El nuevo gobierno es un gobierno minoritario, es un gobierno socialista, neocomunista, de izquierdas, y es un gobierno apoyado por separatistas catalanes republicanos y nacionalistas vascos. Pero es un gobierno. Necesita el continuo apoyo de todo ese extraño grupo, algunos dentro del gobierno, pero el resto en el Congreso, para aprobar nuevas leyes y sobre todo los presupuestos. ¿Qué harán esos presupuestos con las cuentas nacionales? Pedro Sánchez, después de haber derrotado a los enemigos internos, después de haber convencido a las bases, después de haber derrocado a Mariano Rajoy en la brutal moción de censura, pero sin conseguir una mayoría en las 2 elecciones generales de 2019, por fin es presidente del gobierno por méritos propios. ¿Cómo va a gobernar? A primera vista, el nuevo gobierno, 23 ministros en total, 12 hombres y 11 mujeres, incluido el señor Sánchez, y con no menos de 4 vicepresidentes, tratará de mejorar la justicia social, es decir, subir impuestos a los más acomodados y mejorar los servicios públicos. Pero esta primera semana no ha ido por allí. Pablo Iglesias saltó a la palestra nada más ser nombrado vicepresidente segundo. En una entrevista en Antena 3 dijo que el conflicto en Cataluña no se resuelve por la vía judicial. Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces y eso es una humillación para el Estado español. El Consejo General del Poder Judicial, lógicamente, emitió un comunicado con bronca para el nuevo vicepresidente segundo. Los tribunales españoles colaboran con los tribunales europeos. Los ciudadanos españoles son ciudadanos europeos. Luego el señor Sánchez decidió nombrar a Dolores Delgado, quien a principios de la semana era la ministra de Justicia, como la nueva fiscal general del Estado, una institución supuestamente independiente. El líder del PP, Pablo Casado, calificó el nombramiento de un ataque al Estado de Derecho y la separación de poderes. El líder de Vox, Santiago Abascal,
dijo que era una prueba más del golpe institucional de Pedro Sánchez para que el PSOE se apodere del Estado. No tienen pudor. El Consejo General del Poder Judicial, al final, ha votado 12-7 a favor de la señora Delgado como fiscal general. En su primera rueda de prensa como nuevo presidente, el señor Sánchez defendió a la señora Delgado y dijo sobre el conflicto catalán y la ley que si hay diálogo, si normalizamos y racionalizamos el debate y la crisis catalana, pues muy probablemente la vía judicial no tendrá el recorrido que desgraciadamente ha tenido durante estos meses y estos años. Desgraciadamente, ha dicho. Montesquieu es la referencia histórica normal para la separación de poderes, que no es difícil de entender. Las democracias dependen de que el gobierno, el Congreso y los tribunales sean independientes. No hay libertad si el poder judicial no se separa del legislativo y del ejecutivo, dijo a mediados del siglo XVIII. Si se uniera el legislativo, la vida y la libertad del sujeto, quedarían expuestas a un control arbitrario, pues el juez sería entonces el legislador. Si se uniera el poder ejecutivo, el juez podría comportarse con violencia y opresión. En la España actual, la violación de ese principio, en el caso de la nueva fiscal general del Estado, no puede explicarse sin referencia al acuerdo al que el señor Sánchez acaba de llegar con los separatistas catalanes para convertirse en presidente. Han buscado desde hace mucho tiempo lo que llaman la desjudicialización de la política, que el gobierno no aplique la ley en su caso, y les encantaría ver a los condenados por el Tribunal Supremo en la calle. Antes del debate, la respuesta de la Abogacía General del Estado al Supremo con respecto a la situación del señor Junqueras se envió primero a Esquerra Republicana. Un gesto, lo llamaron. Un nuevo gobierno nacional de izquierdas, en minoría, que depende del apoyo de algunos separatistas catalanes. Un presidente que cree que la aplicación de la ley ha sido desafortunada. Un gesto de la Abogacía General del Estado a su instancia y para que se convierta en presidente del gobierno. Y ahora el traspaso directo de la ministra de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Y al final de esta primera semana para el nuevo gobierno hay otro tema que ha estallado en los medios, otro problema ideológico, como no, esta vez causado por el gobierno autonómico del PP y de Vox en Murcia. Después de 20 años de gobierno del Partido Popular, el gobierno regional allí ahora depende de Vox. A cambio de apoyar los nuevos presupuestos regionales, Vox quiere un cambio en la educación. El cambio que quieren es darles a los padres control sobre la asistencia de sus hijos a algunas charlas o presentaciones extracurriculares que ellos consideran que son ideológicas. Las charlas en cuestión, por supuesto, no se refieren a la literatura española, o la física, ni a la historia del periodo romano en España. Se refieren a la identidad sexual, los derechos de los homosexuales o el feminismo. Por alguna razón han puesto la etiqueta PIN parental al concepto. El PIN parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación, tuiteó el señor Sánchez el jueves. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. No quiere la vía judicial con los separatistas catalanes, que la apoyan en el gobierno, pero ha anunciado la vía judicial contra el gobierno del PP en Murcia por esta decisión. Con un Congreso tan fragmentado, con un nivel de apoyo tan bajo para el nuevo gobierno y con un entorno mediático tan polarizado, no habrá cuartel desde la derecha y menos desde Vox. ¿Será una oposición constructiva o una reyerta ideológica? Todo apunta hacia la segunda opción, con los socialistas Podemos y los separatistas catalanes devolviendo los navajazos retóricos. Aitor Esteban, el diputado del PNV más veterano, dijo durante el debate de confianza que se sentía abochornado por lo que había escuchado el fin de semana del debate. Estamos aquí para defender nuestro derecho a construir una república vasca, dijo el señor Matute García, de Bildu. Llamó a una guerra de clases contra los banqueros y la derecha corrupta. El señor García Adanero, de Navarra Suma, dijo que el Partido Socialista había elegido gobernar con aquellos que odian al rey, que odian la Constitución y que odian a España. Dijo que no podía perdonar a los socialistas
que permitieran a los nacionalistas vascos hablar por Navarra. No queremos ser Euskadi. Ahora tiene España su nuevo gobierno de izquierdas y en minoría, pero ¿hasta dónde llegará en la realidad? ¿Qué logrará? ¿Podrá llevar a cabo algunas de sus políticas en beneficio de la sociedad española? ¿O la pelea ideológica chupará todas las energías de la clase política? ¿Y hasta dónde llega realmente el acuerdo al que ha llegado el señor Sánchez con los separatistas catalanes y los nacionalistas vascos para poder ser presidente del gobierno? Gracias por escuchar este primer episodio de Bennett en España. Ahora habrá muchos más. Y un agradecimiento especial a los centenares de lectores mecenas que hacen que esta información y análisis sean posibles, garantizan con sus contribuciones mensuales este periodismo independiente en y sobre España.